Hola, estamos leyendo en el libro de escritos de Bala Sulam, carta 17. Antes queremos decir que hoy es miércoles y mañana también jueves entre las 12 y la 1 del mediodía a la hora de Israel. Tenemos la clase del mediodía que pueden escucharla en Arvut, en Svivatova, y luego lo pueden ver en Kabbalah Info. Para mujeres, para hombres, pueden hacer preguntas también en Galaxy. Si ven que son menos de 4 en su sala, les sugerimos que pasen juntos a las salas virtuales basadas en idiomas. Como ven, 1, 2, 3 hebreo, 1, 2, 3 inglés, 1 en español y 3 en ruso para hombres, y para mujer lo mismo, pero con la W encabezando el nombre de la sala. Como dijimos, estamos en la carta 17 de Bala Sulam. Rav, sí, vamos a leer la carta 17 de Bala Sulam. Lee, Dudi, y seguimos. Carta 17, 1926. Estimado maestro, que tuve la arda siempre. Sin embargo, permíteme escribirte con respecto al pilar del medio en el trabajo del Dios, para que siempre sea un objetivo para ti entre la derecha y la izquierda. Pues hay quien camina, que es peor que el que se sienta ociosamente. Rav quiere decir que el camino hacia el Creador, como nos dice un canto que tenemos en hebreo, es directo, es una línea recta. Y si uno se desvía a derecha e izquierda, entonces se equivoca y se confunde en el camino. Y hay quien se desvía del camino, sigue la lectura, porque el camino de la verdad es una línea muy delgada que uno pisa y camina hasta llegar al palacio del rey. Y todo el que comienza a caminar al principio de la línea debe ser especialmente cauteloso de no desviarse hacia la derecha o hacia la izquierda de la línea, ni siquiera por un pelo, Rav. Tenemos aquí un problema: o ir directo, no desviarse ni a la derecha ni a la izquierda, y así estamos seguros que llegamos al Creador, a su palacio, quiere decir a su contenido total. Seguimos la lectura. Porque si en principio el desvío es del espesor de un pelo, aunque luego siga caminando rectamente, ya no podrá llegar de modo alguno al palacio del rey, porque no estará pisando la verdadera línea como debería ser. Rav, para nosotros lo principal es ir todo el tiempo directo. Y cómo me cuido de no desviarme del camino, no de la derecha, no a la izquierda, que eso es principalmente lo más importante. Aunque yo vaya directo, pero de alguna manera me desvíe, ya no estoy yendo directo. Entonces, ¿cómo ir directo hacia el Creador? Y esto se compara. Te explicaré el asunto de la columna central, que es el significado, dice la línea de media, que es el significado de la Torah. El Creador e Israel son uno. El asunto de la columna es la Torah, el Creador e Israel son uno. Pues el propósito de la llegada del alma al cuerpo es que, estando vestida en el cuerpo, consigas regresar a la raíz y adherirte al Creador, como está escrito: amar al Creador, tu Dios, y transitar sus caminos y cumplir sus preceptos y adherirse a Él. Ves que el fin es adherirse a Él. Esto significa tal como estaba antes de vestirse en el cuerpo.
Rav, todo nuestro trabajo es ir hacia el Creador, todo el tiempo directo, solamente hacia Él, no hacia ningún lado, ni derecha, ni izquierda, ninguna otra meta, seguir así en cada paso que se da y mantenerse. Y entonces se llega a la meta, como nos y advierte, si de alguna manera nos desviáramos, ya no estaríamos directo hacia Él, sino nunca llegaríamos a la meta. Seguimos la lectura. Resulta que hay tres estados. En realidad, tenemos las 613 caminos de la Torah, que quien los transita se terminará purificando hasta que no se permita que se forme un muro entre él y el Creador, como está escrito, que retiraré el corazón de piedra, sino que se adherirá tanto como era antes de vestirse en el cuerpo. Quiere decir que, dice Rav, necesitamos saber si estamos realmente dirigidos hacia el Creador y cómo hacemos todo el tiempo un paso hacia el Creador. ¿Bien? Seguimos. Resulta que hay tres estados. Uno, Israel, quien se esfuerza por regresar a su raíz. Rav, o sea, quien quiere llegar al Creador y hace estos esfuerzos, quiere decir que se llama Israel, Yashar Kel. Dos, el Creador, que es la raíz que anhela. Rav, quien anhela, esta era su raíz, es su Creador. 3. El estado de Tariag, caminos de la Torah, 613 caminos. Rav, quiere decir que hay 613 pasos que tenemos que dar. Sigue la lectura, a través de los cuales purifica su alma y su cuerpo, que es el condimento, como está escrito. Creé la tendencia al mal, creé la Torah como condimento. Rav, quiere decir que en cada uno de nosotros hay un deseo de recibir egoísta y nosotros tenemos que invertirlo para que sea con el fin de otorgar. ¿Cómo lo hacemos? Justamente a través de que vamos avanzando hacia el Creador en estos 613 pasos que se dice en hebreo Tariag, el valor numérico. Seguimos. Pero en realidad estos son tres que son uno, pues al final todo servidor del Creador alcanza estos estados en un solo discernimiento único y especial. Y aquello que le parece dividido en tres por su imperfección en el trabajo de Dios. Hasta aquí hay algo urgente para preguntar. Dice Rav. A ver, Kiev. Да, дорогой Раб. А как вот эти вот три части сливаются вместе? ¿Cómo estas tres partes se conectan en uno? Rav, no se está hablando de esto, tratamos solo lo que está escrito aquí. Ya vas a ver que una cosa viene tras la otra, paralelamente, no importa. Está Israel, o sea, la persona, que es el Creador, que es la meta, y en el camino los 613 pasos que lo llevan hasta ahí. Sigue el amigo de Kiev. ¿Dónde están los 613? Porque en este trío está claro
que está Israel y el Creador. Bueno, ¿qué quieres? Empieza a andar y ya verás qué es lo que preguntas antes de salir al camino. No es como en este mundo que tú sales y tienes el camino y tú miras y ves la pista y ves la vía, y aquí no. Aquí puedes irte para cualquier dirección y por eso es que te dice que ante ti hay una dirección hacia el Creador, cómo llegar a Él, qué pasos puedes tomar para llegar, cómo dirigirte hacia Él, que tú no lo reconoces, y así andar. Escuchemos. Las preguntas son válidas, pero no hay respuestas. Espera. Sí, Dudi. ¿Dónde empieza el desvío en el camino? Dice Dudi. Fíjense, dice Rav, lo que ustedes leen y que pueden continuar para avanzar, con qué cualidades, con qué pensamientos. Eso es lo que se le llama ir por el camino. Dice Dudia, que dice que hay un camino muy delgado, muy estrecho. ¿Qué pasa? Se cae, dice Rav. ¿Dónde está el camino donde sin darme cuenta me desvío? Ya va a hablar de eso, dice Rav. Petah Tikva 3. Gracias, Rav. Ya le respondió a Dudi. Bien. Entonces seguimos. No obstante, en la medida que el lápiz lo permite, toda la Torah no es más que los nombres del Creador. Disculpas, vuelvo a repetir. Te explicaré algo. Verás la punta, pero no su entereza, a no ser gracias a que el Creador te dé redención. Sabemos que el alma es una parte divina del superior que antes de llegar al cuerpo está adherida como una rama a la raíz. Puedes verlo al principio del libro Etz Haim, que por ello el Creador creó los mundos, pues su deseo era que se revelaran sus nombres sagrados, misericordioso y lleno de gracia, etc. Que si no hubiese criaturas, no tendría de quién apiadarse, etc. Estas son cuestiones muy profundas, Rav. Es decir, tenemos que avanzar en este camino y en el camino vamos a verificar todo lo que atribuimos al Creador, todas sus cualidades, sus atributos, sus actitudes hacia nosotros. No obstante, en la medida que el lápiz lo permite, toda la Torah no es más que los nombres del Creador, tal como lo dicen los antiguos sabios. El asunto de la providencia es que lo que no alcanzamos no lo definimos por su nombre. Está escrito en los libros que todos los nombres son la recompensa de las almas, obligadas a entrar en el cuerpo, que precisamente mediante el cuerpo pueden alcanzar los nombres del Creador, y según la medida de ese alcance se medirá su nivel. Rav, cuando avanzamos, de vez en cuando, o sea, de vez en vez, cada paso y cada vez que alcanzamos algo, lo que alcanzamos son diferentes atributos del Creador, que en realidad es alcanzarlo a Él. Eso se une, se va juntando hasta que llegamos al alcance total. Bien, seguimos la lectura. Existe una ley. La vitalidad de todo lo espiritual está en el mérito de conocerlo. Rav quiere decir que lo que tenemos que alcanzar mentalmente, emocionalmente, en todo lo que tenemos, como escribe, todo lo espiritual, en la medida que lo vives, es la medida en que la entiendes, lo sientes, lo revelas.
O sea, a través de estos 613 pasos que vamos dando de un punto al otro, que en el final alcanzamos a todo el Creador, esos son los niveles del alcance. Bien. Un animal corpóreo se siente a sí mismo, pues está compuesto de mente y materia. Resulta que el sentimiento espiritual es el estado de conocimiento y la altura del nivel espiritual depende del valor del saber. Como está escrito, uno es alabado según su intelecto, pero el animal sabe y no siente nada. Reflexiona tú sobre esto a fondo, Rav. Quiere decir que tenemos que llegar a un estado en el que entendemos, revelamos la esencia del Creador. Hay muchas preguntas sobre este tema seguramente, pero no hay tanta posibilidad de explicarlo por ahora. Moscú 1. ¿No se escucha, Moscú? No se escucha. Bueno, no puede hacer nada. Bueno, seguimos. Cuando tengan conexión, que pregunte. Seguimos. Este es un amigo que siempre hace preguntas, dice Rab. Comprende, sigue la lectura, comprende la recompensa de las almas. Antes de llegar al cuerpo, el alma era apenas un punto blanco que estaba adherido a la raíz como la rama al árbol. Raf, como la gota de semen dentro del vientre de su madre. Sigue. Y este punto se denomina raíz del alma y su mundo. Y si no llegara a este mundo en el cuerpo, no tendría sino su propio mundo, es decir, la medida de su parte en la raíz. Rab, si no tuviera este estado de desarrollo en este mundo egoísta, en el que el ego se reúne alrededor de esta gota de semen, quedaría en ese estado, no crecería, ya no sería apenas una gota de semen, que una materia egoísta que se adhiere. Y ese punto, cuando se empieza a trabajar sobre él, empieza a desarrollarse, a unir a ese punto, esa gota, ese ego, ¿para qué? ¿Qué tiene que ver con el Creador? O sea, las formas en las que va creciendo son exactamente esos 613 pasos que lo acercan al Creador. Sin embargo, cuanto más trata de andar por los senderos del Creador, o sea, los 613 caminos de la Torá, que vuelven a ser en realidad los nombres del Creador, entonces crece su altura de acuerdo con el nivel de los nombres que ha alcanzado. Y esto significa que el Creador imparte a cada uno de los justos 310 mundos. ¿A qué está hablando aquí? ¿De qué está hablando aquí? Que cuanto más trata de andar por los senderos del Creador, o sea, cuánto que este alma empieza a avanzar más y más hacia el Creador, se vuelven a ser los nombres del Creador. O sea, cada paso que va pasando se va agregando a sí mismo un deseo de recibir que se le va adhiriendo a esta gota, como el volumen de esa gota que está en el vientre, que se agrega a sí misma
carne, digamos. Pero esta carne recibe todo tipo de formas. Hay músculos y todo tipo de órganos especiales y venas, y sabemos cómo van creciendo en la medida que lo entendemos. Hay allí Rosh, Tov, Sof, o sea, todas las partes del Partzuf espiritual, y así va creciendo el alma. Y en definitiva, crece en dos partes, de abajo hacia el Tabur y de Tabur hasta el Sium. Y el hecho que está escrito que tiene 2 veces Tariag, 613 partes. Sí, adelante. Esto significa que el Creador imparte a cada uno de los justos 310 mundos. 310, porque dijo el número Gimat. Esto significa que el alma se incluye de 2 justos, un justo superior y un justo inferior, ya que el cuerpo está dividido del Tabur hacia arriba y del Tabur hacia abajo. Y así consigue el logro de la Torah, la escrita y la oral, que son 2 veces 310, lo cual se suma en gematria en Taraj, 620, compuestas por 613 mitzvot de la Torah y 7 mitzvot de Rabanán, o sea, de los grandes rabinos. En total, dice Rab, son 620 partes, Taraj, que todas se encuentran, si bien están en su deseo de recibir por su naturaleza, pero recibieron la forma de otorgamiento y así están todas conectadas, dirigidas hacia el Creador con el fin de otorgar. Ya. Sí, Moscú. A ver. Sí, Rav. Querido Rav. Lo que quería preguntar, hay una sensación de que la creación no tiene una meta. Para nosotros, revelar al Creador nos parece algo claro, que cuanto más se rompe, más partes nos podemos conectar en una totalidad. Pero la sensación es que el Creador tiene una forma de expresarse a través de los opuestos y nosotros tenemos que estar en ese estado. Rav, sí, yo te entiendo. El Creador quiere revelarse a los creados y por eso creó a los creados de una forma que lo que quiera hace sobre ellos para poder revelarse, que eso es lo principal. Eso es lo que nos dice nuestro amigo de Moscú. Vamos a seguir y luego veremos cuán errado está. Por ahora seguimos. Seguimos la lectura. La interpretación de esto es que los mundos han sido creados solo para revelar los nombres del Creador, y ves que debido a que el alma descendió a vestirse en esta inmunda materia, no pudo ya volver a adherirse a su raíz en el nivel de su propio mundo, como estaba en su raíz antes de llegar a este mundo, sino que debe incrementar su altura 620 veces más, como era antes en la raíz, lo cual es la perfección. Todo el Naranjai hasta Yehidá, por lo que entonces la Yehidá se denomina Keter, señalando dicho número Taraj, 620. Bien, dice Rav, Petach Tikva 6. ¿A qué se refiere que el alma descendió? Que no es
deseo de recibir con el fin de otorgar, Rav. Estamos hablando de una gota de semen que llega del Creador, que tiene el deseo de otorgar, y sobre este deseo de otorgar llega el deseo de recibir, que se viste en ella, para que en definitiva este deseo de recibir reciba la forma del deseo de recibir, de otorgar, perdón, con el fin de otorgar. Eso es. Sigue el amigo. ¿Este punto es el punto del corazón o es otra cosa? Nunca escuché que habláramos de esta manera. Rav, ¿qué te importa en realidad? Yo me cuido de cada palabra que no sea de más, algo que Bala Sulam no está usando. Tú trata de concentrarte solo en lo que está escrito. ¿Hay preguntas? ¿Hay otras preguntas? No hay. Bien. Sí. Petah Tikva 35. Gracias, Rav. Pregunta de un amigo que no puede estar conectado ahora. ¿Cuál es el potencial del punto en el corazón de cada individuo? Rav, llegar a la adhesión al Creador en forma completa. Adhesión íntegra. Ese es el potencial que tiene el punto en el corazón, cada punto en el corazón. Gracias. ¿Algo más? No. Bueno. Seguimos, Dudi. Sí. ¿Ves que el asunto de los 620 nombres, de las 613 mitzvot de la Torah y las 7 mitzvot de Rabanán son en realidad las 5 características del alma? Esto es Naranjai, los 5 discernimientos. Pues los Kelim de Naranjai están compuestos de tales 620 mitzvot, y las luces de Naranjai son en realidad la luz de la Torah que hay en cada mitzvah, precepto. Resulta que la Torah y el alma son uno. Otra vez, dice Rav. Ves que el asunto de los 620 nombres de las 613 mitzvot de la Torah y las 7 mitzvot de Rabanán son en realidad las 5 fases del alma. Esto es Naranjai, pues los Kelim de Naranjai están compuestos de tales 620 mitzvot, y las luces de Naranjai son en realidad la luz de la Torah que hay en cada mitzvah. Resulta que la Torah y el alma son uno. Preguntas de Internet. ¿Qué hay allá? Sí, hay una pregunta sobre Tariag y otras son generales. No, él nos explicó que Tariag son 613 eslabones que tenemos que pasar, o sea, recibir en forma gradual cambios que se aplican a nuestro deseo de recibir hasta que llegamos al estado en el que somos similares al Creador. Eso es, digamos, como la gota de semen que va creciendo dentro del vientre y recibe la forma de una persona, así el alma, a través de que le damos el tratamiento apropiado, va creciendo y recibe la forma del Creador. Eso es todo. Seguimos. No obstante, el Creador es la luz de Ein Sof, que está vestida en la luz de la Torah, que se encuentra en dichas 620 mitzvot.
Reflexiona en esto con profundidad, que son las palabras de los antiguos sabios. Toda la Torah no es más que los nombres del Creador, Rab. Es decir, que a través de que nos ocupamos de lo que nos dicen, nos sugieren los cabalistas, todo tipo de actos, estamos estabilizando la forma del hombre del deseo de recibir. Corrige con el fin de otorgar más y más hasta que se asemeje totalmente al Creador. Sí, seguimos. Esto significa que el Creador es la totalidad y los 620 nombres son detalles y partes, que dichos detalles son según los pasos y los niveles del alma, que no recibe su luz de una sola vez, sino en cada nivel, lentamente, uno tras otro. Rab. Sí, como digamos que durante 7, 9 meses, a veces 12, que el embrión va creciendo en el vientre de su madre. Y así recibe la forma del otorgamiento del Creador. Seguimos la lectura. De esto se aclara que el fin del alma es alcanzar todos los 620 nombres sagrados y adquiere toda su altura, que son 600 veces, en la medida que tenía antes de llegar. La medida de su altura se ve desde las 620 mitzvot en las que está vestida la luz de la Torah, y el Creador, que es la totalidad de la luz de la Torah. Con esto se aclara el asunto de la Torah, el Creador e Israel son uno realmente. Rab, no hay preguntas. Bien. Entonces sigamos hasta el fin. Hay preguntas de Baltia. Sí, Baltia, adelante, dice Rav. Amigo, gracias, Rav. Si se puede explicar qué son 620 nombres del Creador. ¿Cómo entender o sentirlos incluso? Rav, en forma simple, 620 deseos que tenemos que darles la intención con el fin de otorgar. Eso se llama los nombres del Creador, o lo contrario, nombres egoístas. Todo nuestro ego que lo convirtamos con el fin de otorgar. Eb 1. Gracias, Rav. ¿Qué es Torah oral y Torah escrita? La Torah escrita, dice Rav, y la Torah oral son dos partes que tenemos que cumplir para corregir el deseo de recibir que tenemos. El resto más adelante. Pero, ¿qué significa esto en nuestro trabajo, la Torah oral y la Torah escrita? Rav, deseo de recibir que hay que corregir, que tenga forma de otorgar. Kiev 1. Estos 612 deseos, ¿cómo se difieren? Si tú corriges cada deseo que sientes en tu deseo de recibir con el fin de otorgar, entonces estás corrigiendo esos deseos. No, ahora podemos hablar sobre ellos porque no tenemos idea qué son. No es que tú corriges ahora en relación a personas o a la naturaleza o al Creador. En definitiva, son nuestros deseos egoístas que se despiertan, que tenemos que corregirlos uno tras otro para que sea con el uso de
con el fin de otorgar al prójimo y a través de ellos al Creador. Como está escrito, del amor a los creados al amor al Creador. Ну вот у меня пробуждаются разные желания. Вот вы говорите, говорит во мне какое-то желание. Digamos, a mí se me despiertan todo tipo de deseos. Ahora tengo un deseo egoísta. ¿Qué quiere decir que lo corrijo? Rav, si tienes un deseo egoísta, piensa cómo puedes convertirlo en otorgamiento al prójimo. Todo es en relación al prójimo. Digamos, hay todo tipo de cosas que no quedan claras. ¿Cómo conectarlas al amigo? Ahora me desconectan del amigo. Sí, estos deseos te retiran, te separan. Entonces tienes claro qué es lo que tienes que hacer para que este deseo te conecte al amigo. Eso es en definitiva lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué deseos? O sea, hay que anular, o sea, hay que restringir. ¿Esa es la corrección? Puede ser, dice Rav, que hay deseos que uno puede anular y no llevarlos a la práctica. Claro, que también en eso está su corrección. Alemania. Pregunta de un amigo. Quizás ya es un poco tarde, pero aún no quiero reprimir esta pregunta. ¿Cómo podemos encontrar la línea media en el grupo? Rav, en la conexión entre los amigos, en el otorgamiento mutuo, en el apoyo mutuo, en la responsabilidad mutua, Arvut, ustedes llegan a un estado en el que están conectados correctamente y entonces en el centro de la conexión encuentran al Creador. Moscow One. Да, Moscú, ¿no? так уж до кучи спрошу. Вот насладиться этим миром от фрагментов, от этих разбитых частей. Recibir un Компенсация за то, что мы... placer de este mundo, de las partículas rotas. Esa es la corrección por el hecho de vivir en conexión. No, ya estás hablando en tonterías. Piensa qué es lo que preguntas antes de hacerlo. Seguimos la lectura. Observa bien estos asuntos que no son complejos, sino muy simples. Y trata de lo que dijeron. No explicaré lo literal. Afortunado eres si comprendes lo que tienes frente a ti. Volviendo al tema que antes de completar el trabajo del Creador, la Torá, el Creador e Israel se perciben como tres discernimientos. Es decir, Rav, o sea, se disciernen uno del otro, difieren. Está la Torá, el Creador e Israel. ¿Cómo los conectamos? Eso es en nuestra percepción. ¿Cómo llegamos a un estado en el que conectamos estos tres juntos? ¿Sí? Es decir, sigue la lectura, que a veces uno ansía completar su alma para regresarla a su raíz, lo que significa el asunto de Israel. Y a veces quiere comprender los caminos del Creador y los secretos de la Torá, porque quien no conoce los mandamientos del Superior, ¿cómo le servirá? Lo cual es el estado de la Torá. Y a veces anhela alcanzar al Creador, es decir, adherirse a Él en plena conciencia, y se lamenta principalmente por ello. Y no se lamenta tanto por no alcanzar los secretos de la Torá, ni tampoco se lamenta tanto por regresar su alma a su raíz, como era antes de vestirse en el cuerpo.
Rav, quiere decir que estas tres partes, Israel, Oraita, la Torá, que el Creador no se arreglan entre sí, sino que le parece a uno que es algo que no se relaciona una cosa con la otra. Seguimos la lectura. Por esto, quien va por la verdadera línea en la preparación para la servidumbre del Creador siempre debe analizarse a sí mismo si anhela los tres discernimientos mencionados de igual modo. Rav quiere decir que para él, tanto Israel, o sea, uno mismo, la Torá, o sea, todos los 613 pasos que hay que dar, y el Creador se conectan juntos. No sabemos cómo verlo juntos, pero tendremos que trabajar sobre esto. Porque el fin del acto se equipara con su principio, y si anhela el discernimiento primero más que el segundo o el tercero, entonces se desvía de este camino de la verdad. Rav quiere decir, esto es lo que habló al principio, que el camino hacia el Creador es una línea muy delgada, y tenemos que caminar sobre ella para no caer no a la derecha ni a la izquierda. Y aquí entonces dice que tenemos que ocuparnos de estas tres partes en forma igual. Y si ansía una parte más que la otra, entonces ya está desviando el camino. Por esto, seguimos otra vez, leemos esta parte. Quien va por la verdadera línea en la preparación para la servidumbre del Creador siempre debe analizarse a sí mismo si anhela los tres discernimientos mencionados de igual modo, porque el fin del acto se equipara con su principio. Y si anhela el discernimiento primero más que el segundo o el tercero, entonces se desvía de este camino de la verdad. Esto debes comprenderlo. Por lo tanto, es mejor que te aferres al propósito de anhelar el mandamiento del superior, los secretos de la Torá, pues aquel que no conoce los caminos del superior y los mandamientos del superior, que son los secretos de la Torá, ¿cómo les servirá? Lo cual le garantiza la línea media entre los tres discernimientos. Sí. Este es el asunto de ábreme una apertura de arrepentimiento del tamaño del ojo de una aguja y yo te abriré las puertas por donde entrarán carretas y vagones. Esto significa que la apertura como el ojo de la aguja no sirve de entrada y salida, sino para que entre en él un hilo de costura y trabajo. Igualmente, debes anhelar solo el mandamiento del superior para trabajar, y luego te abriré una puerta del tamaño de la entrada a una sala. Este es el significado del nombre explícito en el versículo, pero yo vivo y toda la tierra se llenará con la gloria del Señor. Petah Tikva 8. ¿Qué significa, dice el amigo, anhelar la misma forma los tres discernimientos? ¿Cómo se pueden sostener estos tres discernimientos de la misma manera? Rav, es como que tú ahora llegas al fin del camino y estás adherido totalmente al Creador. De esa forma llegaste porque tú corregiste tu deseo de recibir para que sea con el fin de otorgar, con todo lo que hay en tu mundo, tú y los amigos, llegas a la adhesión. Eso significa Israel, Oraita, Kuchaberij Hadu. Israel, la Torá y el Creador son uno.
En el camino siempre hay algo que es más importante, dice el amigo. Siempre decimos que lo más importante es adherirse a los amigos en el camino al Creador. ¿Cómo entonces sostener las tres partes? Es una imagen que usted dijo ahora de ver el fin del proceso. Rab, en todo estado tenemos que ver que llegamos al final. Al final, cuando acaba el nivel, cuando tú utilizas todo lo que tienes para llegar a la adhesión. Entonces, ya no hay más que eso. Llegué a todo, utilicé todas mis fuerzas, todo lo que tengo, hasta el final. Esto significa que adquirí este nivel. Si hay algo más, yo no sé. Para mí, este estado es un estado final. Luego lo que se revela, se revela. Entonces, en ese nivel existe o más, o que es nada más que él y ya. Raúl, no, puede ser que en ese momento hayan otras cosas y luego se dividen en tres partes. Amigo, pero hay que estar en ese campo todo el tiempo, las tres. No, dice Raúl, cuando tú llegas a la adhesión en ese nivel, ya no hay más. Como que es el fin del camino. Porque si no, la adhesión no es completa, tiene que ser completa en cada nivel. Si no, no acaba el nivel. Bien. Jadera 1. Rav, pregunta el amigo. ¿La decena es Israel o Oraita? Rav, la Siria es Israel. Claro. Que anhela al Creador. Por eso se llama Israel, directo hacia el Creador. Sigue el amigo, quiere decir que uno está anulado totalmente en la decena. Sí. Todos estamos anulados entre nosotros y de entre nosotros se engendra lo que se dice Kuchaberihu, el Creador, que el anulamiento común les da la sensación del Creador. Sigue el amigo, entonces la decena es una línea, la Torah es la segunda y el Creador es la tercera. No sé, dice Raf. Aquí no dice esto. Yo voy según lo que dice, sin confundir a los amigos. Petah Tikva 17. Es un poco complejo este artículo con números, etc. Y al final lo único que dice, ábrenme una apertura pequeña. Rav, ¿qué es esa apertura? Dice Rav, el punto de conexión entre nosotros, que nosotros nos conectamos a ese punto de conexión y pedimos, atraemos, suplicamos al Creador que estén en adhesión con nosotros. Moscú 5. No hay ninguna pregunta. El amigo fue error. Moscú 7. En esta carta, dice el amigo, en algunas partes dice que la luz se viste en la luz de la Torah y a veces dice que la luz del Creador en general es la luz de la Torah. Entonces, ¿qué alcanza uno como luz de la Torah? Rav. Cuando uno se conecta con sus amigos, juntos alcanzan la luz del otorgamiento mutuo y dentro de esa luz del otorgamiento mutuo, que se llama la luz de Hasadim,
revelan también la luz de Jochma, que ese es el creador. Eso es todo. Petah Tikva 22. Uno de los amigos de la decena pregunta, ¿por qué se percibe que las luces que atraemos en la clase del mediodía son más sutiles que las que sentimos en la clase matinal? Es una cuestión psicológica, nada más. Eso va a cambiar. Gracias. Grupo de enfoque. Volvemos al principio del artículo. ¿Cómo corregimos el desvío? Rab, no puedo responder a esto, no. Ahora. Tenemos tiempo para preguntas de mujeres. Las preguntas están en internet. Sara, adelante. Sí, hay muchas preguntas respecto a lo que preguntó al amigo ahora. ¿Cómo podemos elegir el camino correcto cada día? Yo doy una respuesta a todos, dice Rav, que el camino es que nos conectamos entre nosotros y desde el deseo de conexión entre nosotros queremos estar dirigidos al Creador, que Él es la meta. Y entonces entre nosotros, cuando tratamos de estar conectados con el Creador, que es la meta, tenemos pasos en los que nos vamos acercando a Él. Así tenemos que ver esta llegada al final de la corrección. De Kiev preguntan, ¿cómo entender si ya me desvié, así sea un pelo, Rav? Primero que nada hay que adherirse y entonces desde ese punto de adhesión empezamos a notar si estoy en un desvío o no de la adhesión total a los amigos. De Moscú 20, ¿cómo puedo desviarme del camino si el Creador es el que me dirige? Raf, porque uno está en el deseo de recibir propio, entonces cada vez estás en el peligro de caer. Nosotros caminamos de nosotros al Creador como sobre una soga, como en el circo, el equilibrista que va. Siberia. ¿Qué diferencia hay entre el anhelo de llenar el alma y devolverla a la raíz, a la adhesión al Creador? Casi es lo mismo, dice Rab, solo que dijo ahí una palabra en ruso, no es muy bueno. Que puede ser que sí sea bueno porque conoce los nombres del Creador, pero en definitiva es lo mismo. Seguimos con internet. Mujeres tienen 5 minutos. O que por lo contrario hagamos un taller, averigüemos qué hicimos, que tenemos Israel, alguien que ansía la revelación del Creador, adherirse al Creador, Oraita, que es la Torah, que son los 613 pasos que tenemos que pasar para adherirnos al Creador, y Kuchaberihu, que es el Creador, que lo alcanzamos cada vez un poco más hasta que llegamos a la conexión total. Entonces, ¿cómo implementamos esto en nuestra vida, en el grupo? ¿Tenemos la posibilidad de hacerlo o no? Adelante. Es lo que
decimos entre nosotros, dice el grupo de enfoque, que queremos estar dirigidos al Creador. Tenemos estos 613 pasos que son deseos que tenemos que corregir, y si lo hacemos juntos en el mismo entorno, no nos desviamos, entonces podemos avanzar. Bien, dice Raúl, adelante. ¿Qué significa desviarse del camino? Desviarse del camino, dice el amigo, es no estar en el centro del grupo. Todo lo que me desvía, Raúl dice, es cierto. Sigue otro amigo. Ver que uno trabaja por sus propios medios, cree que está conectado, que está consiguiendo el camino, y luego se da cuenta que no está con los amigos, no se anula, no se incluye. Sí, sigue. Sigue otro amigo. Sigue Damidov. Sasha. Incluso el hecho que queremos sentir al Creador, como está escrito en esta carta hermosa, que queremos volver a la raíz, que tenemos estas tres tendencias, y aquí tratamos de conectarlos en uno. Bien, dice Raúl. Bueno, ¿quién más está allí? A ver. Desviarse del camino es cuando no veo el punto de conexión entre nosotros, que pierdo la oportunidad de ver la grandeza de los amigos. Son deseos que están fuera de nuestro punto de conexión. Rav sigue preguntando, ¿qué significa? A ver, que repita la pregunta Rav. Todo lo que es espiritual, toda su vitalidad es la medida de su conocimiento. Estoy buscando la parte que lo dice en el artículo. Y otro lugar dice que el animal sabe y no siente. Son citas del artículo. Digamos que esto es todavía difícil de responder. Bueno, Petah Tikva 5. Solo quería decir que saber quiere decir que es algo que está adherido, que no tiene conocimiento, o sea, solo si uno está adherido pueden sentir. Casi verdad. Casi está correcto, pero muy bien. Bueno, en realidad terminamos. Sí, Dudi. ¿Cuál es la respuesta entonces? No, está bien lo que él dijo. No, pero ¿cuál es? Usted dijo que empezó a tocar. No. Ustedes piénsenlo y luego me cuentan. Bueno, amigos, terminamos la lección del mediodía. Que tengan de qué pensar hasta la tarde, hasta mañana en la mañana, luego para la clase matinal. Y nos vemos con suerte. Sí, mañana también tenemos a la misma hora, de 12 a 1 del horario de Israel, a pesar de que es viernes. No, mañana es jueves. Sí, me confundí. Bueno, un abrazo cálido a todos.
que sientan calor. Hasta mañana. Con esto terminamos la clase. Que tengamos un lindo día. הדרך לאמת היא קו דק מאוד, עליו פוסעים עד היכל המלך. הדרך לאמת היא קו דק מאוד, עליו פוסעים עד היכל המלך. כחוט השערה, גם אם נמשיך ישר לא נגלה את השכינה, ואם נסתה אף כחוט השערה, גם אם נמשיך ישר לא נגלה את השכינה. עשה כל מה שבידך, חושב ואל תעשה, הכל ידוע מראש והרשות נתונה. אם אין אני לי אז מי, בסוף יום אין עוד מלבדו. אוי 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 אוי, הדרך לאמת היא קו דק מאוד, עליו פוסעים עד היכל המלך. הדרך לאמת היא קו דק מאוד, עליו פוסעים עד היכל המלך. ואם נסתה אף כחוט השערה, ישר לא נגלה את השכינה, ואם נצטה אף כחוט השערה, גם אם נמשיך ישר לא נגלה